Los curunfindas juegan una parte importante en la enganga, ya que esto recoge los arreos o espíritus que mandan, porque siempre llegan a 37 pulgadas del suelo, y esto es lo que lo va a recoger para después pasárselo a la enganga. Tiene que ver con Osai, con los 4 vientos. Esto es importante que se haga con pluma de mayimbe o de aura tiñosa. No se puede hacer con pluma de ensusu, de gallo o de otro animal. Por eso podemos decir que el curunfinda juega una parte importante cuando entregan la enganga. Si bien el curunfinda nos puede aflojar los arreos de espíritus malos que vienen. Cuando viramos una enganga, un candán, una cazuela de hierro, siempre tenemos que usar la vitita inmenso encima con estos signos para que ningún espíritu entre en ese caldero de hierro. De lo contrario, va a estar completamente en problemas. Cuando se hace una enganga, siempre hay que tener boca abajo el caldero de hierro. Si bien podemos decir que esta es una enganga de Cuba, donde hemos podido firmarla, ya que ha sido de un ahijado mío. Podemos decir que siempre que se entregue una enganga, tiene que ir con Lucero Monte, el Cuyo, el Guá, y sobre todo con el curunfinda, el 4 vientos. Las engangas pueden ser diversas y el modo que tiene que construirse siempre es igual para todas las identidades que se hacen. Es cierto que los palos pueden ser cortados de 3 formas diferentes, al cual vamos a mantener en un tabú. Cada identidad, los palos son cortados en chanfle o de diferentes formas. Esto puede decirse bien claro que el curunfinda es parte necesaria en una cazuela o un caldero o una enganga, como se llamen. Y así, esto siempre va a aguantar los arreos que hace otro gangulero. Cuando otro gangulero que sabe arrea un espíritu puede partir hasta la enganga. Si usted no tiene un 4 vientos o un curunfinda como es conocido, usted tiene problemas porque el arreo o los espíritus le van a ir directo a usted. Siempre que se vira una enganga para construir otra, tenemos que poner la vitita inmenso o la empaca encima del caldero con signos, círculos sobre todas las cosas y flechas para que ningún espíritu acuda a estarse metiendo, porque cuando construyen una enganga, entonces existen espíritus que no fueron autorizados y van a estar dentro del caldero. Por eso, por 7 días se echa alcohol en tumbo al caldero, se quema por 7 días y después se vira boca abajo. Y hasta que no se haga la enganga no se puede virar. Podemos verlas en pembas preparadas con alfileres y con ojo de buey, semilla ojo de buey, y a la vez una botella embotellando a un espíritu cubierta de negro, de tela negra. Está Tiraca en el monte buscando una matari que es necesaria para el trabajo que va a hacer. Si bien utiliza un garabato, que es parte importante en el monte, para apartar y alejar, y sobre todo de que ningún espíritu se acerque cuando usted está trabajando, porque esto va a estar en convenios o tratados
con el propio Lucero Monte y con el propio Tatapanzua, y a la vez pidiendo licencia al propio Sarabanda. Las engangas pueden embotellar espíritu. A los que no conocen embotellar espíritu, esto significa que usted puede meter el espíritu dentro de la botella, y esa botella puede ser cubierta de una tela negra, como vimos anteriormente, y a la vez puede ser botada al mar o enterrada en el cementerio o enterrada en el monte, para que ese espíritu nunca salga. Aquí vemos una enganga casi cruzada, donde utilizan caracol de santería, y esto no nos gusta hacerlo, pero sí existen engangas que lo tienen así. Por eso la estamos presentando. Los paleros trabajan con concha de mar, pero esto es una enganga en Cuba que fue dada o se le dio menga o sangre en sacrificio a esta persona, y como es natural, como el padrino murió, yo estaba haciendo ese favor. No cabe duda alguna que estas formas primitivas se remontan a cientos de años, donde el palero hace trabajos de amarre que no se deben hacer, pero muchos ganguleros lo hacen, utilizando el L, huevos, y a la vez utilizando tierra de monte. El palero trabaja también con fruta granada. Esto se lo presentan a Centella, la dueña del espíritu, utilizando también el collar de bandera que utiliza el palero para la guerra. Cuando finaliza, lo entrega al trabajo. Los diferentes trabajos que existen, que podemos observar aquí, utilizados para guerras o huangas contra otro gangulero, son de sumamente secretos y mantenidos en un tabú y nunca dados, para así mantener la fuerza que posee este Munanzo Congo. A pesar que hemos podido dar muchos trabajos, esto no lo mantenemos en tabú, mirando el embele, la firma que tiene, que pasa tras la limita a otras firmas regulares que existen en el embele, como la firma de Siete Rayos, Sasi Sasi, Santa Bárbara Bendita. Si bien los endoquín juegan un papel importante en los trabajos que realiza el palero en contra de sus enemigos, es cierto que los ganguleros se mantienen siempre en guerra, y esto nos va a aclarar en muchos puntos por qué los tatas o los padrinos o los padres en ganga nunca quieren dar los trabajos que hacen, ya que ellos dicen que esto puede ser trabajado en contra de ellos, y mantienen en un tabú a todos los ahijados para que no puedan en un momento determinado guerrear con él, a pesar de que esto no puede suceder, pero ha sucedido de que el ahijado quiere guerrear con los padrinos. Infinidades de personas que creen que ellos son los mejores simplemente cuando tienen 1 año, 2 años, 5 años de rayamiento, cuando ni conocen lo que es la religión y se van a enfrentar a un tata. A lo mejor ese tata que lo rayó es otro tata que no sabe nada. Entonces, bueno, ahí puede haber una guerrita. Pero cuando es un tata que sabe a través de los años, si es conmigo, seguro que la vas a perder. No cabe duda de eso. El palero muchas veces se sacrifica y se corta y da su menga a la enganga. Las engangas judías, muchos paleros la trabajan desnudo. Esto ha sido a través del tiempo callado en su Munanzo Congo con candiles que son utilizados en el mismo mortero o en latas de leche que utiliza muchos criollos, paleros criollos.
Las vititis menso en paca pueden variar, son diferentes en todos los munanzos Congo. En tamaños, todas tienen que tener un espejo porque esto es parte importante. La vititis menso es parte importante de que tenga un ojo de un caballo, que es el animal que más ve. Si usted hace una enganga y no tiene un ojo de un caballo, ese empaca vititis menso no es lo suficiente buena. Esto muchas veces se consiguen en los zoológicos cuando le dan de comer a los animales, pues usted puede conseguir un ojo de un caballo, que muchas veces matan caballos para dar a los leones. Esto lo hacían en Cuba. Las empembas o velas preparadas de esta forma pueden acarrear al enemigo tropiezos grandes a través de el trabajo. La vela no se prende, simplemente usted pone una otra vela arriba de esa y esa es la que quema. Esa simplemente es para mantener el trabajo. Cuando hacemos un trabajo de esta índole, nos damos cuenta que podemos ver que salen diferentes ojos en este trabajo y esto nos va a llenar de intriga porque estamos invocando aquí a Centella, la dueña de los espíritus, y de esta forma los ganguleros realizan infinidades de trabajos que los van a llevar muchas veces a vencer a su enemigo y en otras ocasiones buscarse un gran problema con ese enemigo que sabe. No cabe duda que estos trabajos van allá, más allá de los conocimientos de muchos ganguleros, donde se ha mantenido un tabú y se seguirá manteniendo para no dar a conocer las formas primitivas más conservadoras que tiene este munanzo Congo. El embele juega una parte importante, sirve para levantar letras de justicia, sirve para levantar letras de muerte, sirve para sucular el encombo, limpiar el cuerpo. También el embele se utiliza en los trabajos, buenos o malos, cuando se hace para cualquier persona. Cubayende, San Lázaro, juega una parte importante en el munanzo Congo del Tatiraca Batalla Mundo, donde este implora a Cubayende, San Lázaro, para que vaya a buscar a las personas con la carretilla, ya que el Tatiraca tiene unas buenas protecciones y unas buenas identidades que lo cuidan, sobre todo Lucero Monte Leguá, el que va a abrir y cerrar los caminos. Una guerra con el Tatiraca puede representar un problema para la otra persona. Las creencias pueden ser diversas y el modo que tiene que trabajar el gangulero puede variar. Es cierto que gana una guerra el que más sepa, el que mejor tenga su fundamento y sepa cómo va a trabajar en contra del otro enemigo. Mamachola juega un papel importante en todos estos trabajos, ya que es la dueña del loro, de las barrigas, del río y del amor, donde los paleros siempre imploran a ella las cosas buenas, junto con Lucero Monte, cuyo Leguá es que va a abrir los caminos. Hemos podido en un corto tiempo enseñar algunas diapositivas de los trabajos no enseñados y algunos que sí que hemos enseñado y que hemos mantenido y que vamos a mantenerle en un tabú. No crea todo lo que le digan, ni crea que en realidad existen ganguleros que pueden estar, como decimos, existen ganguleros que pueden estar engañando a muchas personas. Cuando usted ve realmente los trabajos como son, usted sabe bien que lo han estado engañando y robándole su dinero a aquellos estafadores que están dentro de esta religión, y muchos de ellos ni son ni paleros ni nunca lo han rayado, simplemente han leído libros y se han puesto y han visto
y se han puesto a construir una